El terror de Roma, la leyenda de Viriato. Viriato fue un pastor lusitano que, a pesar de sus humildes orígenes, se convirtió en una figura emblemática de la resistencia contra la ocupación romana. Su astucia y valentía le permitieron desafiar al poderoso imperio, transformándose en un líder indomable y símbolo de libertad para su pueblo. La península ibérica, en el siglo II a.C., se encontraba bajo la amenaza de la expansión romana. Los romanos, ansiosos por consolidar su dominio, enfrentaron una feroz resistencia de las tribus locales. La lucha por el control del territorio se intensificó, dando lugar a numerosas batallas y enfrentamientos. Viriato nació en el seno de una comunidad lusitana y pasó sus primeros años como pastor. Su conocimiento del terreno y la vida en las montañas le otorgaron habilidades únicas. Este entorno forjó su carácter y lo preparó, sin saberlo, para los desafíos que enfrentaría contra Roma. Los primeros enfrentamientos de Viriato con las legiones romanas marcaron el inicio de su leyenda. Utilizando tácticas de guerrilla, logró infligir significativas derrotas a un enemigo aparentemente invencible. Estas victorias iniciales no solo sorprendieron a Roma, sino que también inspiraron a otros pueblos a unirse a su causa. El cónsul romano Galbe, con intenciones de someter a los lusitanos, organizó una trampa cruel. Convocó a los líderes lusitanos a negociar, prometiéndoles tierras fértiles. Sin embargo, en vez de honorar su palabra, los masacró brutalmente. Este acto de traición encendió una llama de venganza en Viriato, quien sobrevivió al ataque. Viriato, tras sobrevivir a la masacre de Galbe, juró vengar a sus compatriotas caídos. Este juramento no solo marcó el inicio de su lucha personal contra Roma, sino que también encendió una llama de resistencia entre los lusitanos, uniendo al pueblo bajo un mismo propósito: liberar sus tierras del yugo romano. La transformación de Viriato de simple pastor a líder guerrero fue rápida y decisiva. Su carisma y habilidades estratégicas lo convirtieron en un referente para los lusitanos. Bajo su mando, los lusitanos comenzaron a organizarse y a entrenar para enfrentar a las legiones romanas, aprovechando su conocimiento del terreno. La guerrilla se convirtió en la táctica principal de Viriato. Con emboscadas rápidas y ataques sorpresivos, logró desgastar a las fuerzas romanas. El terreno accidentado de la península ibérica y su conocimiento de cada rincón le permitieron golpear y desaparecer antes de que los romanos pudieran reaccionar. En la batalla de Tribola, Viriato y sus hombres lograron una victoria inesperada. Esta batalla consolidó su reputación como un líder formidable y sembró el terror en las filas romanas. La victoria incrementó la moral de los lusitanos y demostró que Roma no era invencible, inspirando a más tribus a unirse a la causa. La fama de Viriato creció rápidamente, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Roma. Sus tácticas ingeniosas y su capacidad para evadir la captura lo hicieron casi mítico. La preocupación romana aumentó, obligándolos a enviar más tropas y generales para intentar sofocar la creciente rebelión lusitana. Viriato, con su profundo conocimiento del terreno, se convirtió en un maestro de las emboscadas. Utilizando tácticas ingeniosas, aprovechaba los bosques y montañas de Lusitania para tender trampas mortales a las legiones romanas. Estas tácticas desconcertaban a los romanos, acostumbrados a enfrentamientos en campo abierto. La fama de Viriato crecía con cada victoria, y su figura se transformaba en una leyenda viviente. Roma, cada vez más aterrada, enviaba más tropas y generales para intentar detenerlo. Sin embargo, Viriato seguía eludiendo y derrotando a sus poderosos adversarios con su astucia y determinación. El apoyo de las tribus ibéricas fue crucial para Viriato. Logró forjar alianzas que unieron a distintos pueblos en contra del invasor común. Esta solidaridad incrementó la fuerza de resistencia, convirtiendo a Viriato en un símbolo de unidad y esperanza para los pueblos oprimidos de la península. En una audaz demostración de fuerza, Viriato dirigió un asalto a la ciudad de Segóbriga. Esta acción no solo debilitó las defensas romanas, sino que también envió un claro mensaje de desafío. La valentía de Viriato inspiraba a sus seguidores y sembraba el miedo entre sus enemigos. La llegada de nuevos generales y tropas romanas intensificó el conflicto. Las batallas se volvieron más feroces y las escaramuzas más frecuentes. A pesar de los refuerzos romanos, Viriato y sus guerrilleros mantenían la resistencia, demostrando que la lucha por la libertad era imparable. La traición interna afectó profundamente a la resistencia lusitana. Algunos líderes, seducidos por promesas romanas, comenzaron a sabotear los esfuerzos de Viriato.
La desconfianza y las dudas se infiltraron en las filas lusitanas, debilitando la unidad que tanto había costado construir. Viriato, sin embargo, no perdió la determinación. Pese a las traiciones, Viriato reforzó su liderazgo con acciones valientes y discursos inspiradores. Mantuvo la moral alta entre sus hombres, recordándoles la importancia de su lucha. Su carisma y habilidades estratégicas unieron a los lusitanos, quienes continuaron combatiendo con fervor contra el invasor romano. Además de la guerra, Viriato utilizó la diplomacia para ganar tiempo y buscar aliados. Inició negociaciones con Roma y con otras tribus ibéricas, intentando forjar alianzas que fortalecieran la resistencia. Aunque algunas conversaciones fracasaron, su astucia diplomática mostró una faceta compleja de su liderazgo. La traición de los generales romanos fue una constante amenaza. Promesas de paz y tregua se rompían con emboscadas y ataques sorpresa. Viriato, sin embargo, siempre se mostró un paso adelante, adaptándose rápidamente a las tácticas enemigas y buscando nuevas formas de proteger a su gente. La batalla de Erisane marcó un punto crucial en la guerra. Las fuerzas lusitanas, lideradas por Viriato, lograron una victoria significativa contra los romanos. Este triunfo no solo fortaleció la resistencia, sino que también consolidó la figura de Viriato como un líder indomable y astuto. Viriato, tras años de lucha incansable, fue reconocido por Roma como Amicus Populi Romani. Este título, aunque lleno de ironía, era un reconocimiento a su habilidad y resistencia. Roma, agotada por la constante guerrilla lusitana, buscaba una tregua. Sin embargo, para Viriato, la lucha estaba lejos de finalizar. A pesar del reconocimiento, la estrategia de desgaste continuó. Roma intentaba agotar los recursos y la moral de los lusitanos, creyendo que el tiempo jugaría a su favor. Viriato, con su astucia habitual, seguía comandando emboscadas y ataques sorpresa, manteniendo viva la esperanza de su pueblo. La traición se cernió sobre Viriato cuando 3 de sus hombres, sobornados por Roma, decidieron acabar con su vida. La promesa de riqueza y poder fue suficiente para que estos traidores olvidaran la causa común y la lealtad a su líder. En una noche oscura, mientras dormía, Viriato fue asesinado por aquellos en quienes confió. La noticia de su muerte corrió como pólvora entre los lusitanos, generando una mezcla de dolor y furia. La traición había alcanzado su punto más bajo, pero el espíritu de resistencia seguía vivo. Los lusitanos, enfurecidos por la muerte de su líder, buscaron justicia y venganza. Aunque la resistencia se debilitó sin Viriato, su legado inspiró a muchos a seguir luchando. El sacrificio del gran guerrero se convirtió en un símbolo eterno de libertad y resistencia contra la opresión romana. Viriato se convirtió en un símbolo de resistencia y libertad, inspirando a generaciones futuras. Su lucha incansable contra un imperio tan poderoso como Roma demostró que la determinación y el conocimiento del terreno podían desafiar a cualquier adversario, por imponente que fuera. La muerte de Viriato debilitó significativamente la resistencia lusitana. Su carisma y liderazgo eran fundamentales para mantener la moral y la unión entre las tribus. Sin su guía, la cohesión del movimiento se fragmentó, facilitando la consolidación del control romano en la península ibérica. A pesar de la victoria romana, la memoria de Viriato perduró en la historia y la cultura ibérica. Su figura se convirtió en un referente de lucha y dignidad, evocando el espíritu indómito de los pueblos que se resisten a la invasión y la opresión externa. El mito de Viriato trascendió su tiempo, convirtiéndose en una leyenda inmortal. Su historia se transmitió de generación en generación, simbolizando la valentía y la resistencia. Viriato no solo fue un guerrero, sino un emblema de la lucha por la libertad y la justicia. La influencia de Viriato se extendió a movimientos de resistencia futuros. Su ejemplo inspiró a líderes y pueblos a levantarse contra la tiranía, demostrando que la lucha por la libertad es un esfuerzo noble y necesario. Su legado sigue vivo, recordándonos que la resistencia es un derecho inalienable. Viriato ha sido una fuente de inspiración para futuros movimientos de resistencia. Su valentía y astucia al enfrentar al Imperio Romano se han convertido en un ejemplo a seguir. Líderes de diversas épocas han estudiado sus tácticas guerrilleras, buscando replicar su éxito en luchas por la libertad. A través de los siglos, artistas y escritores han representado a Viriato en numerosas obras. Desde epopeyas medievales hasta novelas contemporáneas, su figura ha sido idealizada como símbolo de resistencia.
Estas representaciones han mantenido viva su leyenda y han consolidado su lugar en la memoria colectiva. Viriato es frecuentemente comparado con otros líderes de resistencia histórica. Su figura se equipara a la de personajes como Espartaco y otros líderes que desafiaron imperios poderosos. Estas comparaciones subrayan su importancia y la universalidad de su lucha contra la opresión. En Portugal y España, Viriato es un símbolo crucial de identidad nacional. Su resistencia contra Roma es vista como un precedente de la lucha por la independencia y la libertad en la península ibérica. Su legado es celebrado como parte integral del patrimonio cultural de ambas naciones. Monumentos y lugares conmemorativos dedicados a Viriato existen en varias partes de la península ibérica. Estas estructuras son testimonio de su impacto en la historia y cultura local. Visitar estos sitios permite a las nuevas generaciones conectar con el pasado y comprender la relevancia de su legado. Los estudios académicos sobre Viriato han revelado detalles fascinantes de sus tácticas militares, su liderazgo carismático y su capacidad para unir a diferentes tribus en una causa común. Su figura ha sido objeto de numerosas investigaciones que destacan su impacto en la resistencia contra la dominación romana en la península ibérica. En la cultura popular contemporánea, Viriato ha inspirado varias producciones, desde películas y series hasta libros y cómics. Su historia de lucha y resistencia ha capturado la imaginación de creadores y audiencia, consolidando su mito y llevándolo a nuevas generaciones que encuentran en él un símbolo de libertad. La figura de Viriato resuena como una poderosa inspiración para las luchas modernas por la libertad y la justicia. Su legado como líder y guerrero que enfrentó a un imperio opresor inspira a quienes combaten la tiranía y defienden los derechos y la dignidad de sus pueblos. Viriato es un recordatorio constante de la importancia de la resistencia frente a la opresión. Su historia nos invita a reflexionar sobre la lucha por la libertad y el valor de quienes se levantan contra la injusticia. Su vida y legado son un faro para quienes buscan un mundo más justo. El legado eterno de Viriato perdura como un testimonio de la valentía y la determinación humana. Su lucha contra Roma y su trágico final han inmortalizado su figura, recordándonos que la resistencia y el deseo de libertad son fuerzas indomables que trascienden el tiempo y la historia.